Y bueno, hoy vamos a continuar con la segunda clase. Sobre todo el tema central de nuestra clase es las parábolas, pero vamos a comenzar recordando un poco, ¿sí? Hermano, ¿quiere empezar a pasar? Sí, hablábamos en la primer clase de que Jesús era el maestro divino por excelencia, por el hecho de que él enseñaba como nadie había enseñado todo lo que se refería al reino de los cielos, a todo lo que su padre le había revelado, ¿no? Y también porque usaba métodos asombrosos, palabras asombrosas, él enseñaba como ninguno y tenía el reconocimiento de las autoridades más representativas, de las personas de mayor influencia dentro de la sociedad por donde él transitaba, por donde él andaba. El método fundamental que él tenía era el uso del estilo gráfico y vivido. Había otros métodos, pero que ya habíamos destacado, ¿no? Pero el fundamental en el que nos habíamos detenido era en el uso del estilo gráfico y vivido. ¿Qué era este estilo gráfico y vivido? Era el empleo de imágenes, de distintas figuras, de distintas ilustraciones, de comparaciones, pero sobre todo de las parábolas. Y hacía uso de este estilo para enseñar la ética y todas las cosas celestiales, para que los pensamientos sean entendidos, para que queden grabados en las mentes de los destinatarios, para que ellos lo puedan sentir de una forma más vivida, para que lo recuerden en todo momento. ¿Otra, hermano? Ya está. La tercera sería. ¿Sí? Hablábamos que hay parábolas en el Nuevo Testamento, pero la pregunta que nos quedaba es si en el Antiguo Testamento también se encuentran algunas parábolas. Eh, yo voy a leer una que es la parábola donde Natán amonesta a David. Está en Segunda de Samuel 12, ¿sí? Del 1 al 4. El título dice Natán amonesta a David, pero la parábola es la corderita del hombre pobre. Así se llama la parábola. Dice, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. También aquí es una parábola que nos muestra, que nos habla a través del profeta Natán. Él había narrado esta parábola al rey David cuando había pecado con Betsabé, cuando había cometido adulterio. En un pasaje del segundo libro de Samuel, encontramos cómo Natán usó la comparación, cómo lo confrontó al rey David con su situación de adulterio,
con esa situación que él estaba atravesando, porque él, para quedarse con Betsabé, había enviado a Urías Eteo para que lo hirieran a espada, lo había puesto al frente de sus ejércitos para que lo mataran y poder quedarse con Betsabé. Y a través de esta parábola Natán logra que David recapacite, que se confronte con esa situación, que reconozca su error y se arrepienta, ¿no? Vamos a ver otras parábolas. Frida, ¿encontraste otras? ¿Podés explicar de qué se tratan? ¿Explicar o leer el versículo? Lee el versículo donde está el título, si tenés, y más o menos de qué se trata el resumen de esas 3 parábolas que habías encontrado. ¿De Primera Reyes? Sí. Bueno. Primera de Reyes, ¿cuánto era? 20, 35 al 43. Ahí leo. Bueno. Contá brevemente de qué se trata nomás. ¿Leo primero? Sí, si querés leer. Por orden de Dios, uno de los hijos de los profetas usó un ejemplo para enviar un mensaje al rey Acab. Esta ilustración fue gráfica, pero sirvió para que Acab entendiera la expresión de sus acciones y lo que Dios opinaba de ellos. Y ahí leo el Primera Reyes 20, del 35 al 43. Sí. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda y sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Eso es todo. Bien. También, por ejemplo, hay otras parábolas, por ejemplo, la del prisionero fugitivo, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 20, del 35 al 40. Voy a ir haciendo una lista nomás, porque queremos hablar de las parábolas del Nuevo Testamento. La vid y las uvas de Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7. La del cinto podrido, que está en Jeremías capítulo 13, versículos del 1 al 11.
La de las dos águilas y la vid, que está en Ezequiel capítulo 17, del 1 al 10. El león en la jaula, que está en Ezequiel 19, del 2 al 9. La olla hirviendo, entre otras que está en Ezequiel, en los capítulos 24, del 3 al 14. Otra diapositiva, hermano. De la parábola de la corderita ya había explicado anteriormente, así que voy a hacer una síntesis, un comentario de los dos hermanos y los vengadores que se encuentran en segunda de Samuel, de capítulo 14, del 1 al 11. En esa parábola, Joab le pidió a una mujer de Tecoa que hablara con el rey David para hacerle ver su postura con respecto a Absalón. Y la historia esta tiene su origen en segunda de Samuel y nos muestra cómo Joab recurrió a la parábola para tocar el corazón de David. ¿Otra, hermano? Habíamos dicho en la clase, en la primera, que generalmente se emplean parábolas en los evangelios sinópticos para hacer relatar una historia corta que se refiere a la naturaleza o que se relaciona con la naturaleza o la experiencia humana para hacerlo para mostrar una verdad espiritual o moral, ¿no? Y la definición con la que nos habíamos quedado era una definición popular que dice que la parábola es una historia terrenal con significado espiritual, ¿sí? Y vamos a ver los propósitos y los usos de las parábolas en Jesús. Alguien que quiera leer Mateo 13, del 10 al 16. Mateo 13, del 10 al 16. Dice, el propósito de la parábola. Comienzo, Eloísa. Sí. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ello no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, y con los oídos, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienden y se conviertan y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí menciona una profecía de Isaías. Esa Sí. profecía de Isaías está en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10, por si después quieren mirarlo, ¿sí? Marcos y Lucas explican de una manera más sintética el uso que Jesús les daba a las parábolas. Vamos a mirar Marcos 4, el 11 y el 12. ¿Alguien quiere leer? Ahí le leo, hermana, no sé si me escucha. Sí, perfecto. ¿Me escucha?
Sí, perfecto, Mir. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lucas, capítulo 8, los versículos 9 y 10. Lucas 8, 9 Sí. y 10. Ajá. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bien, acá lo que nosotros sacamos como fundamental es lo que le dice el Señor a los que lo buscan de corazón. A Dios solamente les es revelado el reino de los cielos. A los demás, no, porque tienen endurecido su corazón y no quieren saber nada acerca del amor de Dios, ¿sí? A los que buscan a Dios les son revelados cada uno de los misterios. Y el pueblo judío no veía, no oía, ni entendía, porque ellos estaban detrás de toda la hipocresía, detrás de todo lo que era a la vista. No creían en la doctrina que nuestro Señor Jesús estaba enseñando cuando estuvo aquí en la tierra. Y entonces la enseñanza de las parábolas no era para ellos, porque tenían su corazón cerrado. Y si por ahí había la posibilidad de una exposición directa, de hablarlos con ellos, quizás provocaría una oposición frontal, ¿sí? Él les hablaba por esas parábolas de manera que puedan analizar, de manera que puedan reflexionar, ir descubriendo de a poco si había la decisión de buscar el rostro de Dios, para que haya una mirada profunda, una mirada interior, para que se arrepientan, para que acudan a Jesús, se conviertan y Jesús los sane verdaderamente, ya sea interiormente o físicamente, ¿sí? Pero lo fundamental era que para ellos, como estaban cerrados en su corazón, las parábolas no eran para ellos, para que viendo, para que oyendo no escuchen, no entiendan. Le estaba velada esa verdad para ellos, era solo para los que buscaban a Dios verdaderamente. ¿Otra, hermano? ¿La 7? En Cristo, que es nuestro Rey, el reino se convierte en una realidad presente. Fue pasada, es presente porque lo estamos viviendo ahora, y es una realidad futura también. Pero este no es un reino político, no es un reino territorial, no es un reino temporal. Jesús dice, hablando de su reino, que no es de este mundo. En este caso se refiere a la soberanía de Dios en el corazón humano, el reino de los cielos en nosotros, el reino de los cielos en nuestro corazón. Jesús siendo soberano de nuestro corazón. A eso se refiere cuando dice que su reino no es de este mundo. ¿Otra, hermano? Ahí habíamos visto que entonces estábamos hablando del reino de los cielos, habíamos explicado qué es el reino de los cielos. Ahora vamos a ver de qué manera lo explica Jesús en esas parábolas, ¿sí? Las parábolas del reino se clasifican en la parábola del sembrador,
En la parábola de la preciosidad del reino, en las que está la del tesoro escondido, la perla del gran precio también. En estas parábolas del reino también están las parábolas de obstáculos del crecimiento, aquellas que impiden el crecimiento del reino de Dios, que son el trigo y la cizaña y la de la red. Y en cuanto a las parábolas de expansión del reino que hacen que el reino se extienda, son el grano de mostaza y la de la levadura. ¿Otra, hermano? Ahí vamos a hablar de la parábola del sembrador. Ustedes van a ver que hay 3 citas bíblicas. Una que corresponde a Mateo, otra que corresponde a Marcos y otra que corresponde a Lucas. Las 3 relatan prácticamente el mismo hecho, ¿sí? Por eso son evangelios sinópticos. Y para ir haciendo un poquito más rápido, podemos leer Mateo 13 del 1 al 9. En algunas situaciones nos vamos a encontrar que solo hay en Mateo y en Marcos, por ejemplo, esa parábola. Y hay en otros lugares que solo Lucas la puede llegar a mencionar. Entonces vamos a tomar la primera que encontramos. Mateo 13, del 1 al 9, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al mar, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió, no teniendo profundidad de tierra, salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en los espinos, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sí. En la explicación podemos encontrar en Mateo 13 también, un poquito más adelante, del 18 al 23. Acá vemos que la semilla es la palabra de Dios. En todo tiempo la semilla es la palabra de Dios, pero depende del lugar donde fue sembrado. Por ejemplo, siempre va a ser que alguno oye la palabra de Dios. Está hablando en todo tiempo de la semilla, que es la palabra de Dios, que alguno oye la palabra del reino, pero la diferencia está en la actitud o en las acciones sucesivas. Por ejemplo, en la que fue sembrado junto al camino. Aquí está el que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Entonces es aprovechado. Viene el malo y le saca todo lo que fue sembrado en su corazón. O sea que prácticamente se vuelve al mundo, ¿sí? El que fue sembrado entre pedregales, ahí tenemos esa persona que muchas veces vemos, el que oye la palabra, ¿sí? Al momento la recibe con gozo, por ejemplo, cuando vamos, le hablamos, lo evangelizamos, pero, y sí, está todo bien, está todo perfecto, pero después que salimos de ahí no le queda una raíz o recuerda o lo aplica por un tiempo. Esa, digamos que es como si fuera una emoción pasajera, es de corta duración. Y cuando empiezan los problemas por causa de la palabra, hay tropiezo y se termina apartando. La semilla que sembraba entre espinos, ahí también se oye la palabra, ¿sí? Pero todo el afán, toda la preocupación, el seguir detrás de las riquezas, el buscar el verdadero Dios es la riqueza, no el Dios del reino de los cielos, ¿no?
y ahí se ahoga la palabra y se hace infructuosa. El que es sembrado en la buena tierra es el que oye y entiende la palabra, que da fruto y lo produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Que esto es lo que nosotros deseamos, que haya en los corazones, que la semilla caiga en esa buena tierra, que caiga en esa tierra fértil, que dé fruto y que produzca esa semilla, ¿no? Esa palabra de Dios. ¿Otra, hermano? ¿Otra, hermano? ¿Esa ya está? La que sí, ahí está. La parábola de la preciosidad del reino. Una de ellas es las parábolas del tesoro escondido que está en Mateos 13:44. Mateo 13:44. ¿Quiere que le lea, hermana? Sí. 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A continuación está la parábola de la perla de gran precio, que también tiene un significado muy parecido. Sí, ¿le leo ese también? Sí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sí. Bueno, la siguiente, hermano. Acá las dos tienen un significado parecido. Si miramos en la parábola del tesoro escondido y hacemos un poco de historia, retrocedemos a las épocas antiguas, ahí Ernesto va a estar en su ancha, vemos que antes de emprender algún viaje o ante los peligros de una invasión por las guerras, o porque no existían los bancos o las cajas de seguridad, con frecuencia siempre las enterraban, ¿sí? Todos sus tesoros, todo lo que tenían, enterraban. Y la persona que moría siempre o era llevada cautiva, se iba con el secreto guardado en su corazón. Nadie sabía dónde quedaba el tesoro. Y en esta manera, si quedaba enterrado, nadie sabía dónde estaba y cualquiera que pudiera labrar la tierra lo podía encontrar por una casualidad, ¿no? Podía encontrar ese tesoro y convertirse en una persona adinerada de la noche a la mañana. Pero esta persona, este labriego que por casualidad halla el tesoro, reconoce el valor y compra el campo para quedarse con ese tesoro, para que no sea de otra persona, aunque realmente sea caro, pero vale la pena vale la pena adquirir ese campo. Y bueno, y en esta forma así es el pecador, ¿no? Porque con gozo deja todo lo que tiene por ir sobre algo seguro que es Cristo, que va a pasar a ser su Señor. Y allí es donde están las verdaderas riquezas. Los tesoros en el cielo son acumulados en el cielo y todas sus riquezas son inescrutables, ¿no? Y la parábola de la perla del gran precio también es similar al tesoro escondido, pero aquí están los comerciantes que siempre van en busca de las mejores perlas.
El punto principal no es en la búsqueda del hombre, sino en estar dispuesto a renunciar a todo lo que se tiene, a fin de conseguir esa perla que le va a dar una gran ganancia. Vende todo por esa perla, deja todo por esa perla. Y aquí la perla de gran precio es nuestro Señor Jesús. Su reino es la perla de mucho valor, ¿sí? Y los mercaderes en este caso son el pueblo judío. Pero nosotros también que fuimos relegados, podemos cumplir la función de ese mercader que va en búsqueda de esa perla de gran precio, de esa palabra que Él tiene de gran valor para nosotros. La siguiente, hermano. Aquí tenemos la parábola, las parábolas, son dos, las parábolas de la expansión del reino, aquello que lo extienden, que hace que el reino se amplíe, que influyen en el ensanchar el sitio de nuestra tienda, ¿no? Y una es la parábola de la semilla de mostaza. Miramos en Mateo 13, del 31 al 32. Mateo 13, 31 al 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sí, acá vemos que en un principio la iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, fue un principio humilde, pero sin embargo fue un reino muy amplio, muy numeroso, muy extendido, ¿sí? Y aquí Jesús está haciendo una alusión a ese gran desarrollo de su iglesia a través de los siglos. Esa iglesia de Dios va a ser extendida, así como la semilla de mostaza que comienza siendo muy pequeña y va dando un árbol impresionante que da su sombra y cobija hasta las aves del cielo. Así también es la iglesia que sigue a Cristo, la iglesia que se extiende, no va a dejar de extenderse, se ha extendido en el pasado y con Cristo su iglesia va a seguir extendiéndose. Ahora vemos la parábola de la levadura en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Sí. Acá nosotros vemos que cuando empezamos la masa es una masa muy chiquitita y por acción de la levadura se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, se va expandiendo. ¿Por qué? Porque la levadura ejerce una fuerza adentro de la masa que hace que eso se vaya, digamos, aumentando. Y así es el reino de Dios, ¿no? Hay una fuerza y hay un poder penetrante del reino de Dios, un poder penetrante de Jesús que hace que eso se vaya extendiendo. Ese poquito que hay en una masa va leudando todo. Y así es el Evangelio, ¿sí? Se va desparramando, hace que se transforme el corazón del hombre. Y también que a medida que el hombre se va transformando, vaya ejerciendo una influencia que aumenta, ¿sí? En la comunidad, en las costumbres de la sociedad. Y nosotros tenemos que ser esa masa con levadura, ¿sí? Que donde toda la justicia, la libertad, la igualdad, la bondad que existe en el mundo, se deben en gran parte a la influencia de los cristianos.
Nosotros somos seres de influencia. Muchas veces lo que nosotros hacemos pueden ser imitados, nuestro ejemplo puede ser seguido. Y por eso tenemos que tener esa levadura permanentemente del reino de los cielos, ¿no? Y aún en los lugares donde Cristo no ha sido aceptado, la ética cristiana siempre ha existido, ha ejercido una influencia transformadora y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser parte de esa influencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Con la parábola de la red. Esa es una parábola también que digamos que es un obstáculo, ¿no? En el crecimiento. ¿Por qué? Me faltó la otra. Es un obstáculo en el crecimiento del reino de los cielos. Vamos a ver Mateo 13 del 47 al 50. Sí, me salté esa que está, hermano. Me fui a la siguiente. Después volvemos a esta. Esa. Después volvemos a la 14. A ver. La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Génesis, por ejemplo, se hablaba de animales puros e impuros, pero más adelante vamos a ir viendo una clasificación más ancha, más amplia de estos tipos de animales. Y dentro de eso también en los peces hay una clasificación de puros e impuros, teniendo en cuenta si tienen escamas o no tienen escamas. Y los pescadores, cuando lanzan una red, sacan todo tipo de peces, tanto peces buenos como peces malos. Pero una vez en la orilla, a los malos los echan fuera, ¿sí? Y a los buenos los guardan en cestas. Así también hay en el mundo, ¿no? Hay lo bueno y lo malo. Y al llegar al fin del siglo, los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego, ¿no? Y después los justos van a ser separados para compartir el reinado junto con Jesucristo. Volvemos a la parábola de los obstáculos del crecimiento, la parábola del trigo y la cizaña. Si nosotros miramos, lo encontramos en Mateo, del 36 al 43 está la explicación. Nosotros vemos que el trigo y la cizaña en un principio son muy parecidos. Son parecidos, pero no iguales, porque las dos salen de la semilla del trigo. Pero tenemos la diferencia que después la cizaña termina siendo perjudicial a la salud y tampoco es un alimento, termina haciendo daño. Mirando la parábola, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo. El campo donde es sembrada la semilla es el mundo, pero está la buena semilla, que son la de los hijos del reino,
Después está la cizaña, que son los hijos del mal, o que sean los hijos del diablo, ¿sí? Y la siega es lo que se va a producir a fin del siglo. El enemigo que sembró lo malo va a ser el diablo. Los segadores serán los ángeles, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En ese momento se va a arrancar la cizaña y se va a quemar en el fuego. Por ahora conviven los dos. El Señor permite la convivencia de la cizaña y del trigo en un mismo lugar. Esto del arranque de la cizaña y la quema del fuego será a fin de este siglo, donde los ángeles van a sacar toda piedra de tropiezo a todos los que hacen iniquidad, a todos los inicuos, y los van a echar al fuego. Y los justos, los que hayan seguido a Cristo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las parábolas del reino de los cielos. En nuestra próxima clase, que va a ser el 11 de julio, vamos a comenzar con las parábolas de misericordia. En este momento yo no había orado hoy, ahora sí quiero orar y voy a comenzar clamando al Señor por todo esto. Va a ser una oración cortita, pero pidiendo por todo lo que esté relacionado con el reino de los cielos, ¿no? Amado Padre Celestial, amado Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, dándote las gracias, Señor, porque tú nos consideras tus amigos, porque tú nos revelas, Señor, porque tú nos permites conocer los misterios que hay, Señor, los misterios que les son ocultos a quienes no quieren seguir de corazón a nuestro Padre, los que no quieren seguirte de corazón a ti, Señor. Padre, Señor Jesús, te rogamos que seas tú abriendo los corazones, Señor, para que esa tierra fértil, Señor, sea recibiendo la semilla. No permitas, Padre Santo, no permitas, Señor Jesús, que esa tierra caiga en el camino, Señor, que no caiga entre pedregales ni entre espinos, Señor, sino que sea tierra fértil, la buena tierra, Señor, donde plantar la semilla. Queremos, Señor, un reino extendido, Padre Santo. Queremos un reino extendido que te glorifique a ti, que viva conforme a lo que tú enseñas, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesús, clamamos, amado Dios, por todo, Señor, por todo lo que está en nuestro camino, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a transformar, Señor, la cizaña en trigo, bendito Dios. Danos la palabra, Señor. Obra con tu Santo Espíritu para que podamos alcanzar, Señor, para que haya transformación. Así, Señor, como la levadura, Señor, que podamos ser de gran influencia, bendito Dios, en todos nuestros alrededores, en lugares lejanos, bendito Padre. Te damos las gracias, Señor, porque esa levadura se está extendiendo hacia otros lugares donde está más lejos, Señor, a Laguna Blanca, que ya está hace tiempo, Señor, a Colonia Popular, Señor, a todos los que se está recibiendo en este momento, a quienes se los está evangelizando, bendito Padre. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús que seas tú tocando sus corazones para que el gozo, Señor, permanezca, para que se pueda recibir tu palabra, que se pueda continuar, que se pueda perseverar, bendito Padre. Te rogamos por cada uno, Señor, de esas personas, Señor, que han recibido la palabra y que su amor se ha desvanecido, Señor, por las persecuciones, porque han dado más importancia, Señor, a las riquezas, o se han apartado, Señor, porque la palabra no fue enraizada, Señor, en sus corazones. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú trayéndolos, que seas tocando sus corazones, bendito Padre. Obra en el nombre del Señor Jesús para que se pueda llegar, Señor, para que las familias sean convertidas completamente a Cristo, Señor.
En ti confiamos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Renueva tu Espíritu Santo en nosotros. Haz que rebosemos de tu Espíritu Santo para dar, Señor, para hacer, para seguir sembrando la semilla, bendito Padre. En el nombre del Señor Jesús, valoramos, Señor. Tú eres la perla de gran precio, bendito Cristo. Tú eres todo para nosotros, Señor. Pero queremos que otros también la compartan, Señor, que otros puedan vivir ese gozo, Señor, porque no tiene valor, bendito Padre, lo que tú nos estás dando. Gracias, bendito Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. A ti nos encomendamos, a ti encomendamos cada uno de nuestros caminos y te entregamos los deseos de nuestro corazón de ampliar, Señor, de que se extienda tu reino, Padre Santo. Obra, Señor, en nosotros. Glorifícate en nosotros, pero también glorifícate, Señor, en nuevos seres humanos, en nuevos creyentes, Señor, que te buscan, que te siguen en espíritu y en verdad, que te adoran, Señor, en espíritu y en verdad. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti depositamos esa esperanza, Señor, que está en todo nuestro ser. Obra, bendito Padre. Amén.